tenido oportunidad de ser scooter y poder llevar a grandes pilotos a su box. En este caso, pues he tenido la oportunidad de llevar a Iker Lecuona, hemos llevado a Carlos Tatay, he llevado a Kanonku, por lo tanto, son momentos distintos. Las tareas del día a día empezamos con una hora de citación donde los comisarios se preparan para recoger su material y poder ejercer durante el día la actividad correspondiente. En este caso, nuestros elementos principales es el walkie, que nos permite comunicarnos entre curva y curva para indicar qué tipo de incidente ha ocurrido en la pista, y luego tenemos diferentes funciones. En este caso, dentro de la pista tenemos el apartado de rescate y el apartado de señalización. El apartado de señalización es cada comisario en una curva con sus respectivos materiales, como es la bandera, la eslinga y la sepiolita. Las banderas se utilizan para explicar al piloto si en la curva posterior a mí o anterior a mí había un incidente, y el material como la sepiolita nos permite cubrir la pista ante una posible caída y que se haya caído aceite en pista, por lo tanto el piloto corra menos riesgo. Nosotros utilizamos tres banderas principales, en este caso la de color verde, que se utiliza para indicar al piloto que la pista está disponible y en correcto estado para poder circular. Siempre la bandera la tenemos que ondear en vertical o horizontal haciendo un símbolo de infinito. Tenemos la bandera amarilla que indica peligro. Este peligro simplemente ocurre desde mi puesto a la siguiente curva. La doble bandera amarilla indicamos que hay peligro justo en la pista, es decir, el incidente es muy peligroso para el piloto ya que está en la pista y no salió al exterior. También utilizamos la bandera roja, que se utiliza para cancelar la actividad ya que ha habido un riesgo muy grave o mayor en la pista, que indica que se necesita asistencia inmediata. Por lo tanto, los pilotos están obligados a entrar en el pit lane para que la circulación en pista sea segura y los medios tanto de sanitarios como de rescate puedan acceder a pista y socorrer al piloto. Para ser comisarios de pista fundamentalmente necesitamos una licencia deportiva. Estas licencias deportivas las emiten las federaciones de la Comunidad Valenciana de automovilismo y de motociclismo. Y una vez ya tenemos la licencia deportiva, sería ponerse en contacto con el circuito a través normalmente de una dirección que es la que solemos dar, que es oficiales@circuitricardotormo.com, informarnos que ya están en posesión de la licencia y a partir de ahí les podríamos llamar para ejercer en las actividades que organizamos desde nuestra instalación. Tenemos distintas marcas, distintos coches, que es totalmente diferente a lo que se ve en la calle, es decir, vemos coches de resistencia, vemos fórmulas, vemos motos que no están habilitadas para la calle, entonces ese ruido, esa manera de conducir de la gente pues llama bastante la atención y gusta.